Calderón ya está fuera del país, Teodoro Picado pide permiso para irse a Nicaragua y asume la presidencia transitoria y Santos León Herrera, que era designado a la presidencia, que podía asumir la presidencia en ese momento. De manera, Figueres presionaba para que renunciara al gobierno o para que metieran ministros de él al gobierno existente. Nada de eso se complace a Figueres. Si Figueres hubiera impuesto la renuncia de Teodoro, entra Figueres a la fuerza del gobierno desde antes. Sí. Pero en ese momento, por el resultado del pacto de Ochomogo, tiene que aceptar el tránsito pacífico de terminar el gobierno de Picado. Por eso se entrega el poder el 8 de mayo, que es cuando termina el gobierno de Picado. Y quien asume la presidencia es un designado, un vicepresidente del gobierno, que era Santos León Herrera. Y entonces ahí entra ese proceso en trámite. Mientras eso se prepara la entrada triunfal de Figueres a San José, ¿verdad? Entra a finales de abril, y Figueres, en ese proceso de Cartago a la entrada de San José, ha madurado la idea de quedarse él en el gobierno por un breve plazo. Y entonces el 1 de mayo de 1948 le impone a Otilio Ulate el pacto Ulate-Figueres, con el cual le dice: nosotros le vamos a dar el poder a usted, pero usted se lo aguanta 2 años. 2 años mientras nosotros gobernamos, de 18 a 24 meses. Y técnicamente para mí ese es un golpe de Estado que da Figueres. Sí. Porque si él se había levantado para reconocerle el gobierno a Ulate y no se lo reconoce e inicia él un gobierno de facto a la fuerza, institucionalmente hablando, donde anula el Congreso, anula la Corte y todo lo demás, en ese sentido él provocó un golpe de Estado. Sí, Ulate qué mal le quedaba, ¿verdad? En la historia nacional. Sí, pero Ulate qué mal le quedaba, no tenía nada de... No tenía cómo, le voy a explicar por qué, porque Ulate no va a la guerra. Ulate se queda en San José, en un momento determinado pide apoyo a los comunistas de protección, porque él temía de los calderonistas por un lado, por supuesto, pero también temía de los figueristas, que querían matarlo. Entonces los comunistas lo protegen y lo llevan al Palacio Arzobispal. Y en el Palacio Arzobispal lo alojan ahí en protección. Y al mismo tiempo Otilio Ulate pide protección de los comunistas en el Palacio Arzobispal, porque tampoco confiaba de la fuerza militar del gobierno. Sí, porque lo quisieron matar y todo. No solo lo meten ahí con el obispo, sino que además le dan la protección personal durante ese periodo final de tiempo, porque Ulate no confiaba ya en Figueres y eso. Y evidentemente el pacto Ulate-Figueres era una muestra de que no había confianza, porque ya se sabía que no le iban a dar el gobierno de manera inmediata, ¿verdad? Y Figueres impulsa su gobierno de manera violenta, violentando también los acuerdos de Ochomogo. Él lo justifica por un decreto ley que hace, diciendo que el gobierno ha traicionado lo acordado en Ochomogo, porque el gobierno no se ha desarmado, ni los comunistas, y que al no haberse desarmado ellos no tienen por qué cumplir el pacto y arrean con todo de un solo tiro. Pero eso ya eran los efectos de la Guerra Fría, que había que acabar también en ese sentido. De hecho, se habla, en mito tal vez, que a los altos dirigentes del comunismo, incluido Manuel Mora y tal, literalmente les hacen atentados contra sus vidas. Se habla de bombas y tal. ¿Eso contra Manuel Mora hubo atentados reales. Al jeep de él, a la casa de la mamá, que era una mujer de paso muy católica. Hubo atentados reales, hubo atentados contra el periódico La Tribuna, que era del gobierno. Hubo atentados reales, ¿por qué? Porque en ese periodo 46, 47, especialmente en el 47, Figueres impulsa un periodo de atentados y de terrorismo. Y ese periodo de terrorismo obliga a que el Partido Comunista desarrolle lo que llamaron las brigadas de choque, que eran grupos de choque, verdaderamente de choque, porque habían manifestaciones ulatistas, calderonistas, comunistas, etcétera, y en esas manifestaciones se enfrentaban a garrotazos y a golpes y todo. Entonces las brigadas de choque eran justamente brigadas para ir a combatir y a pelear en la calle, y las brigadas de choque tenían también objetivos de neutralizar hasta donde pudieran esos aspectos relacionados con los atentados y ese tipo de cosas. Sí había una situación. En esos días del 47 capturan a un muchacho de los figueristas, que era uno de los que teóricamente andaba poniendo bombas,
y con motivo de este detenido, el gobierno tenía el pretexto de que habían agarrado a un bombero, como les decían, ¿verdad? Y la oposición, Figueres, tenía el pretexto de que la captura de ese muchacho era una mentira y que habían agarrado a un muchacho a la pura bulla para tener un chivo expiatorio contra la gente de Figueres. Pero sí había una situación de eso, y los que dirigían esa labor de terrorismo estaban Oduber y Figueres y todos ellos, que en ese momento tenían la parte estratégica de desestabilizar el gobierno en esa etapa final. Y pero bueno, sí hubo terrorismo, sí, claro. Y sí, digamos, no, y bueno, está después lo del Codo del Diablo y tal, que eso Todo el es Diablo ya fue rememorable. diciembre del 48. Ah, sí, fue, pero ya eso yo fue creo que es después. otro Ya programa. fue Y algo que me... Pero que- eso resultó también de una amenaza real de Calderón Guardia de intervenir desde Nicaragua en diciembre del 48 contra Figueres. Y frente a eso, entonces se provoca intencionalmente el asesinato del Codo del Diablo. Por orden de Gonzalo Facio Segrea, se ordena traer a unos detenidos que habían en Limón, entre ellos el diputado Federico Picado Sáenz, electo en el 48, y matarlos en el Codo del Diablo. Y ahí entra un Zúñiga y otros que participan en ese asesinato, se los traen, los sacan de la cárcel de Limón en un motocar, en una noche los traen, y en la orilla, en una curva que tiene el río Reventación, que le llamaban la curva del Codo del Diablo, ahí los bajan y ahí los ametrallan y los tiran al río, quedando ellos en el lecho del río, no se los llevó la corriente. Y hicieron un montaje de que habían intentado escapar. Cuando los descubren estaban todos esposados, fusilados, etc. Y entonces se descubrió que aquello había sido un asesinato. El objetivo del asesinato que cumplía era una advertencia a los comunistas que estaban presos en la cárcel de San José, en las principales cárceles, especialmente en la penitenciaria central, para advertirles que si los comunistas aceptaban o participaban en la intentona de Calderón de meterse a Costa Rica, a todos les iba a ocurrir igual suerte. Sí. Y ocurría también que a algunos presos de la cárcel en la penitenciaria de vez en cuando los sacaban, los llevaban a la sabana con intención aparente de fusilarlos. No los fusilaban, pero les creaban ese temor reverencial. Incluso hay una anécdota de un hombre llamado Adolfo Uraña Rosas, que era un hombre extraordinario, un líder obrero del Partido Comunista, que de origen australiano, de español, de Asturias, que había llegado a Costa Rica ya por 1919, ha sido activo miembro del Partido Reformista, después se metió con el Partido Comunista, fue el primer regidor junto con Guillermo Fernández en la Municipalidad de San José del Partido Comunista, un viejo dirigente comunista, una experiencia extraordinaria. Lo llevan a la sabana, ¿verdad? Lo ponen ahí al frente del batallón de fusilamiento, y en el momento en que van a disparar, supuestamente llega una orden para que no lo maten. Y entonces el viejo se baja los pantalones ahí, les enseña el fondillo y les dicen: miren, cabrones, no me he cagado. Bueno, ese era Adolfo Uraña, pero eso era para mostrarle que les trataban de meter miedo a los presos políticos de eso, y algunos tal vez podían sufrir su diarrea o su orinada, una situación. Sí, claro. Pero y ya... eso para que ustedes vean que la cosa era en serio. Porque era una manera de guerra psicológica que había, y de tortura psicológica con los detenidos. Cuando entra Cardona Peña, que era ministro de Seguridad de Figueres, que intenta darle un golpe de Estado a Figueres en el 49 por motivo de las políticas que estaba desarrollando y por la presencia de la Legión Caribe en las fuerzas que acompañaban a Figueres, e intenta el golpe de Estado. Figueres lo mete en la cárcel, justamente en las celdas que tenían presos los comunistas. ¿Por qué mete Figueres a Cardona Peña con los comunistas? Para que se saquen los clavos. Sí. Pero los comunistas obviamente no lo atacan, no lo golpean, no le hacen nada, pero a Cardona Peña, asustado ahí, es el que les revela a los comunistas quién dio la orden de la muerte del Codo del Diablo, y él les dice que fue Gonzalo Facio.